Habría sido muy fácil decir no, con esa sonrisa de amable condescendencia que aprendemos a hacer también con el paso de los años. O simplemente hacerse el sordo, el ciego y el mudo, todo al mismo tiempo, esperando que aquello pasara y volviese de nuevo a la normalidad. O al menos a una normalidad más asequible, más discreta. Esa normalidad con cierto sabor a rancio que nunca le pone a uno ningún compromiso. Pero no quise hacer ni una cosa ni otra. Quizás debería decir no pude. Quién sabe, porque siempre he tenido la impresión que la voluntad, una voluntad secreta que actuaba casi a mis espaldas, quiso jugar su papel. La vida y el deseo se habían detenido delante de mí y me guiñaban los ojos. No les podía decir que no. Me di cuenta de lo que pasaba. Y entonces, naturalmente, me negué de manera inmediata a toda posibilidad de respuesta, tal como se esperaba en una persona de mi edad y mi condición. Aquel sentirse observado me producía un cosquilleo muy suave en el pecho y en el vientre, un placer dulce, muy pequeño pero continuo. Iba creciendo lentamente en mi interior el miedo a que los demás descubriesen el juego, las miradas furtivas, las preguntas insistentes sobre cuestiones aparentemente ya resueltas. Empecé a balbucear, una reacción muy idiota de mi parte. Hubiese preferido adquirir un tic nervioso facial o que aumentase de manera inconsciente el ritmo de mis explicaciones o no parar de mover las manos. Cualquier cosa más elegante que me permitiese ocultar un poco más de tiempo sin levantar sospechas. Pero no, tenía que balbucear. Entonces aún no me había planteado el famoso ¿por qué no? No, eso sería más tarde. Ella lo sabía. Le había costado un poco descubrirlo, sí, pero por fin entendió el juego, esa complicidad secreta. ¿Y yo? Yo debía fingir que no me daba cuenta de nada, hacerme el antipático y el distante. Y si la cosa aún insistía en no acabarse, tener una seria charla con ella para meter un poco de sentido común en aquella cabeza inconsciente, ignorar aquel exceso de generosidad que me ofrecía la vida. La primavera de su cuerpo hervía de deseo por mi cuerpo que ya recorría su verano cuesta abajo. ¿Qué había hecho yo para merecer este aliento de aire fresco? Debía negarme la satisfacción de reencontrar al adolescente apasionado que podía volver a ser gracias a aquellas miradas silenciosas y tiernas. No, de ningún modo.
Fue entonces cuando me di cuenta que me levantaba contento y de que esperaba esas 2 horas semanales con una ilusión desconocida. Y ella también se dio cuenta. Tuve ese pecho quemando contra mi brazo durante muchos días. Los de casa me notaban extraños desde hacía tiempo. Cada vez tenían que hacerme notar su presencia con más insistencia porque yo cada día que pasaba estaba más ausente. Incluso llegaba a olvidar las horas de las comidas. Tenía que decidirme deprisa y recuperar así la paz interior, el sosiego, para bien o para mal. Fue entonces cuando me pregunté el decisivo, ¿por qué no? El momento idóneo para manifestarnos mutuamente nuestra pasión y nuestros sentimientos, sin miedos, sin angustias. Llegó durante unas vacaciones de Semana Santa, la escuela había organizado una excursión en la sierra de Chihuahua. Yo aproveché para acudir a su encuentro. No hace falta decir que mi visita fue furtiva y que nadie nunca supo nada al respecto, excepto ella, claro. Me acomodé en un buen escondite con unos binoculares y esperé pacientemente el momento oportuno hasta que se presentó. Ella había salido de la cabaña con un grupo de compañeras. Como todas llevaban toalla, yo deduje que iban al lago. Y efectivamente así lo hicieron. Todas, excepto ella, que se había quedado atrás fingiendo no sé qué. Una vez que se quedó sola, se adentró en el bosque con cautela y a mí me dio un vuelco el corazón. Habría notado mi presencia. Tan fuerte era nuestra unión que podía permitir un fenómeno como aquel. Corrí a su encuentro como un náufrago sediento de su presencia. No sé cuánto tiempo tardé en llegar a su lado ni cómo lo hice. No lo recuerdo, no me acuerdo de nada. No quiero acordarme. Solo sé que desperté cuando vi a ese cerdo desnudo encima de ella, resoplando como un perro viejo y moviéndose como un poseído por el demonio. Acabaría desgarrándola. Rompería esa piel tan tierna sin ningún miramiento. La agrietaría en 1000 pedazos irrecuperables para siempre. Fue un golpe inmejorable. Aquel cerdo tuvo un suerte de morir sin sufrimiento. Solo un hilillo de sangre que ni siquiera manchó la piedra como único indicio. Aprendí a hacerlo con los conejos cuando iba en verano a la granja de mis tíos. Ahí también me enseñaron a sujetar las alas de los pollos mientras los degollaban para que murieran desangrados y a ahogar las crías de las gatas cuando había demasiados. De modo que no me costó nada matar a un cerdo. Dejó de moverse. Se quedó inmóvil sobre el cuerpo de ella. Yo le saqué rápidamente esa inmundicia de encima y entonces nos miramos por primera vez. Ella me observaba con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Supongo entonces que no esperaba aquello. Supongo que ni se le había pasado por la imaginación que yo pudiera estar ahí para encontrarme secretamente con ella. Supongo que aquel cerdo se le habría echado encima, le tapó la boca y si hubiese gritado yo la habría oído. La había desnudado contra su voluntad y quiero suponer que fue así. La bofeté. No sé por qué, no quiero saberlo. Eso sí que no quiero recordarlo. Y después le dije, te quiero, sin pensarlo, con una facilidad que aún hoy en día me sorprende.
como si yo solo hubiese nacido para decirle, te quiero, a aquella muchacha que tenía tumbada ante mí. Entonces se desmayó. Me di cuenta que estaba desnuda y la observé como si nunca hubiera visto una mujer, como si no supiera lo que era una mujer y se me mostrase por primera vez. Contemplé sus pechos, más blancos y más pequeños de lo que había imaginado, pero terriblemente hermosos. Descubrí su sexo, menos poético y más húmedo de lo que esperaba, pero terriblemente tentador. Y ella había tenido la exquisita delicadeza de desmayarse por pudor. Le hice el amor, primero tiernamente y después furiosamente, contemplando aquel rostro dormido que se dejaba poseer el cuerpo plácidamente. La traje aquí. ¿Qué podía hacer si no? Tenía que protegerla de la tentación. El mundo está lleno de criaturas malignas que engullen la virtud y la convierten en una oscuridad eterna. ¿Quién mejor que yo para protegerla? ¿Quién la podía conocer mejor que yo y saber lo que necesitaba? Hasta me había comprado una aspiradora de segunda mano antes de ir a su encuentro. Me dediqué a limpiar la casa a fondo durante 2 días. Quería que lo encontrase todo limpio, que pensara que sería capaz de ocuparme de ella y cuidarla como merecía. Quería demostrarle que estaba en buenas manos. Y si para demostrarlo tenía que comprar una aspiradora, pues adelante. Pero no fue nada amable conmigo. No valoró mi esfuerzo ni mi ilusión. Solo me gritaba e intentaba huir. Tuve que perseguirla por toda la casa, angustiado por partida doble, porque Doris andaba suelta y como no la conocía aún, podía hacerle daño o podía acabar aplastada bajo nuestros pies. Seguro que si hubiésemos tenido vecinos se habrían quejado. Cuando por fin atrapé a Eva, ahora ya no importa que se sepa su nombre. La bofeteé con furia. No sabría decir exactamente por qué. Supongo que una mezcla de miedo a que se hiciese daño y de dolor por no haber conseguido de ella la reacción que había estado esperando todos aquellos días de preparación con tanta ilusión. Debe ser eso. Tuve que amordazarla y atarla. Ay, qué vergüenza, Dios mío. Tuve que amordazarla porque gritaba y decía que yo estaba loco, que nunca había querido nada de mí, que todo era producto de mi imaginación. ¿Cuántas barbaridades llegó a decirme? Me juré a mí mismo que no descansaría hasta que no lograse restablecer el orden y el sosiego en su espíritu.
y le arrancase las tinieblas del corazón. Confiné a Doris en su terrario porque me dio la impresión que a Eva le incomodaba su presencia. Accedía a tratar cruelmente a una amiga como Doris, a privarle injustamente de la libertad que había gozado en mi casa, que de hecho también era la suya. Se necesita tiempo y paciencia para establecer amistad y confianza con una tarántula, y tanto una cosa como la otra la necesitábamos Eva y yo, solo para nosotros dos. Y ahora confía, lo noto, cada día confío más en mí. Ahora ya se deja lavar sin resistencia. Puedo desatarla y frotarle la piel con la esponja suavemente. La enjabono, después la enjuago con agua a 36 grados y medio, ni muy fría ni muy caliente, mientras ella me contempla en silencio y me deja asearla. Cada día espero con ansia el momento del baño, siempre después de hacerle el amor y nunca antes. Me gustaría tanto poder desatarla también cuando hacemos el amor. Parece ser que aún los están buscando. A ella y a la inmundicia que se le echó encima. Es extraño que no se les haya ocurrido buscar en ese claro del bosque donde la encontré. Mañana tampoco iré a la escuela. No, no volveré. Nada me retiene ahí. Ni siquiera el placer agridulce que produce contemplar de cerca la angustia y el dolor de los que sufren como yo por ella. No, no. El suyo es un sufrimiento diferente al mío. Procede de otro espacio y de otro tiempo. Viene del miedo, de la amenaza y la oscuridad, de la ignorancia. Es un sufrimiento superficial y egoísta, porque creen que es el único concebible y que fuera de él todo es una noche oscura. El mío procede de la emoción y del doloroso conocimiento del mundo. Es más intenso, expulsa el miedo y convierte esa oscura noche en un momento dulce y sublime, consagrado al ser que amo. Y por lo tanto, necesita más tiempo para manifestarse. El mismo tiempo que necesita ella para comprenderme y amarme. Ella también provenía de un tiempo superficial e ignorante, pero se despertó. Yo la desperté. Tenía que hacer que la noche durara eternamente para los dos, pero el reloj no se detenía, y esta liberación necesita mucha calma. Y como ahí fuera todo va muy deprisa, no me queda más remedio que parar los relojes aquí dentro. Así podrá sucumbir todo lo que nos perturba. Viviremos en dos tiempos distintos, pero tú y yo compartiremos el mismo lugar para siempre. Y cada vez nos acercaremos más y más el uno al otro, sin miedo, sin despertar, sin nombre, hasta que las palabras dejen de existir para nosotros y solo nos quede el silencio, solo el silencio.